satisfechos los requisitos que establece el reglamento de vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica a César Moreno García. Este examen se realizará a las 10 horas del día 8 de diciembre de 2017 en la sala de juntas del mismo posgrado, con el H jurado que a continuación se señala. El presidente, el doctor Raúl López Mata, y 3 vocales, el doctor Remigio Anastasio Guzmán Plazola, el doctor José Luis Villaseñor Ríos y el doctor Gustavo Cruz Cárdenas, y con la participación del doctor Evandro Oscanga Mortera como sinodal. Firma el doctor Jesús Moncada de la Fuente, director general del Colegio de Postgraduados, y con esto queda instalado formalmente el jurado de este examen de grado que presenta César Moreno García, defendiendo la tesis que lleva este título que ahí ven ustedes en la pantalla. Así que yo le pedí a César que hiciera una presentación corta, breve, de su trabajo en atención a los presentes. Así que después de tu presentación vamos a iniciar el interrogatorio. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor. Estas particularidades también lo hacen, o estas características ambientales en el que se presenta este tipo de vegetación, lo hace que tenga también una alta riqueza de especies. Se han descrito que existen un poquito más de 6.700 especies dentro de este tipo de vegetación, y esto más o menos ocupa el 10% de las especies descritas para México. Estas condiciones también inciden en que este tipo de vegetación se considere como un buen aportador de servicios ecosistémicos, principalmente de la provisión de agua y nichos para la existencia de especies. Dadas estas condiciones también, y lo que les acabo de mencionar, tiene un alto número de especies, tiene una distribución restringida, es el tipo de vegetación con mayor número de especies por unidad de superficie. Estas condiciones también hacen que este tipo de vegetación sea un bioma vulnerable, es decir, que sea vulnerable a eventos extremos de clima, también a perturbaciones, y también tiene una lenta recuperación. Este tipo de vegetación, aunque se encuentra en serranías, en laderas, pero también se encuentra en zonas muy productivas, es muy amenazado por los humanos para instalar principalmente producción. Y esta es una constante amenaza que ha tenido durante toda su existencia. Es común que exista en este tipo de bosque extracción de especies, dado que también existe una gran cantidad de especies con la cual se obtienen productos para la gente, y también alguna tala a menor escala. Entonces, este tipo de vegetación tiene amenaza principalmente en los bordes donde existe. Es por eso que es importante desarrollar investigación y protocolos que nos lleven a entender, a estudiar el seguimiento que ha tenido las perturbaciones que suceden dentro de este tipo de vegetación. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a querer realizar estudios a gran escala o a grandes periodos de tiempo, los costos nos resultan muy elevados. Es por eso que en este estudio me asisto sobre uso de percepción remota, que es la toma de datos de satélite y sin necesidad de ir a campo. Obviamente tiene que haber verificación de campo, pero es para abarcar un poco más de tiempo a un costo más pequeño, digamos. Se ha descrito, se han desarrollado herramientas como el índice normalizado diferencial de la vegetación, que viene medido a partir de las imágenes satelitales. Este ha resultado una alternativa para poder entender
las funcionalidades y estructura de la vegetación a través del tiempo también y a grandes escalas. Se ha documentado que el índice normalizado de vegetación puede apoyar estudios de biodiversidad, de distribución de especies, de estructura, de comportamiento también de poblaciones animales. Dentro de este contexto, la medición de este índice normalizado de vegetación puede mostrar también variaciones fenológicas a través del tiempo de la vegetación. Entonces, para realizar ese trabajo, conociendo este pequeño marco teórico, se planteó el siguiente objetivo, que es estudiar la variabilidad espacial del índice normalizado de vegetación en el bosque húmedo de montaña que se distribuye en el estado de Hidalgo y analizar al mismo tiempo la relación que tiene este índice con la fenología y algunas variables ambientales que se presentan. Se trabajó también bajo esta hipótesis, como les platicaba, las variaciones de la reflectancia de la cobertura vegetal, que son medidas a través del índice normalizado de vegetación obtenidas de las imágenes satelitales, en el bosque de montaña se relacionan con la fenología y las condiciones ambientales que determinan la presencia de este tipo de bosque. Para el desarrollo de esta investigación se plantearon tres etapas metodológicas. La primera de ellas es la obtención de información con la que nosotros podamos realizar el proceso. La siguiente es la distribución o la toma de datos de campo y el procesamiento de los datos de información obtenidos, y la siguiente es el análisis estadístico y el análisis de los resultados. En este sentido, para nosotros desarrollar la investigación, tuvimos que recurrir a los repositorios de información, principalmente institucionales, que se encuentran disponibles en las páginas web. En el caso de las capas de distribución, se recurrió a consultar las distribuciones que han sido publicadas de este tipo de vegetación. En el caso de INEGI, la carta de uso del suelo de vegetación de la serie 5 fue consultada, se encuentra en la página de INEGI. También se bajó la carta de uso del suelo de vegetación dispuesta por CONAVIE, que propuso Randowski en 1978, además de una capa de distribución potencial que se generó en 2012 por Cruz Cárdenas y colaboradores. Esto para hacer una delimitación de dónde se encuentra el bosque de una montaña. Después se adquirieron las imágenes satelitales a través del repositorio de información del Servicio Geológico de Estados Unidos, del satélite Landsat 8. También se requirió obtener la información de las normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. También se obtuvo el modelo digital de evaluación y la información de perfiles de suelos de las páginas de la página del INEGI, para tener una delimitación de dónde se encuentra el bosque de húmedo de montaña. Sobre esa primera delimitación se sobrepuso con la imagen satelital más reciente, que fue la de abril de 2016, y se realizó una clasificación no supervisada sobre la imagen para identificar y diferenciar los tipos de cobertura que se encuentran dentro de ese mapa de distribución. Después de eso también se realizó un análisis de textura. Este análisis de textura lo que quiere decir es de que a partir de la identificación de un píxel dentro de la imagen, se identifican píxeles vecinos que tengan características particulares y va agrupando también tipo clasificación. Estos dos resultados se sobrepusieron, se obtuvo un mapa de distribución más preciso y después se hizo el análisis, se hizo una fotointerpretación, es decir, una interpretación visual. Se sobrepuso el mapa que ya se obtuvo con una imagen satelital y se estuvo revisando visualmente y delimitando más aún esta distribución. Además, esta fotointerpretación también nos permitió eliminar aquellas clases que son visiblemente, perdón por la redundancia, identificables, es decir, aquellas cosas donde hay zonas urbanas, donde hay agricultura, donde hay áreas de provistas de vegetación, agua, etcétera, para eliminarlas de esta capa de clasificación. Posteriormente se hizo una delimitación por rango altitudinal. La bibliografía menciona
que en México el bosque húmedo de montaña no se distribuye más allá del rango de 800 a 2200 metros sobre el nivel del mar, por lo que se hizo esta delimitación altitudinal. En el caso de la adquisición de las imágenes de satélite, como le platicaba, se recurrió al repositorio de información del Servicio Geológico de Estados Unidos en lo que respecta al satélite Landsat 8. Estas características del satélite Landsat 8, como es una resolución espacial a 30 metros, una temporalidad de cada 16 días, te permiten tener una imagen de la zona que tú requieres con estas características. La escena utilizada correspondió entonces a la escena 2646, que aquí se las pongo. Este es el límite del estado de Hidalgo, y se bajó para todos los meses que nosotros requerimos de noviembre a mayo esta imagen. También se generaron otras variables de tipos de características de suelo que corresponden al potencial de hidrógeno, pH, y el carbono orgánico del suelo. Estas variables también se obtuvieron de la misma forma que las anteriores a través de un proceso de interpolación, pero con 113 sitios de perfiles de suelos que se obtuvieron también de las capas de repositorios de información. Se utilizó para estos un método Kriging simple, también con un modelo de ajuste exponencial. En el caso de esta interpolación ya existe un trabajo que se realizó previamente en el que nos dicen que para estas características de suelo el mejor ajuste fue este modelo. Entonces se utilizó ese mismo, que es el estudio de Cárdenas y colaboradores en 2014. También se generaron capas continuas de relieve. Estos a partir del modelo digital de elevación, o sea, la altitud que existe sobre el nivel del mar en la región. Estas capas de relieve se metieron también a un procesamiento de sistemas de información geográfica. Se obtuvieron tanto, la variable altitud que viene dentro del modelo, la variable de pendiente y la variable de aspecto, o sea, la orientación que tiene la pendiente con respecto a la rosa de los vientos, al norte, al sur, al este, al oeste. Dentro de este proceso metodológico también se realizó algún levantamiento de información de campo. Para ello se tuvo que tener un cuidado de poder ir a campos donde existen en realidad el bosque húmedo de montaña. Tuvimos la oportunidad de realizar algunos estudios, y principalmente el estudio de Ortiz-Quijano en 2016 nos menciona que el bosque de Fagos, el bosque de allá es un tipo de especie que es característica exclusiva de este tipo de bosque, y sobre este estudio nos basamos. Más aún que en ese estudio también se utilizaron sitios de muestreo que pudimos visitar sin ningún problema. De esta manera nosotros obtuvimos ya las suficientes capas de información para poder nosotros seguir el siguiente paso, que es la generación o el procesamiento estadístico. Estas capas de información se ordenaron en un sistema de información geográfica. Tanto las capas del índice normalizado de vegetación que se obtuvieron directamente en las imágenes satelitales, las capas ambientales que les platiqué ahorita cómo se fueron generadas, los puntos de información de campo y otros puntos aleatorios que nos sirvieron para la generación del análisis estadístico. Estos puntos aleatorios fueron distribuidos aleatoriamente dentro de las dos zonas definidas de bosque húmedo de montaña de cobertura densa, bosque húmedo de montaña de cobertura abierta, y ahí se sobrepusieron con todas las capas de información que tenían. De acuerdo a su posición geográfica se obtuvo el valor de las capas que se sobreponían, y se obtuvo una matriz de datos, identificando cada uno de los puntos con todas sus características, tanto ambientales como características de NDVI. Nos dio una basesota de datos con cerca de 14,000 datos, ¿no? Con estos pudimos tener una hoja de cálculo con la que se pudo tener un análisis estadístico. Se decidió hacer un modelo de regresión lineal múltiple en el que para identificar las variables que están relacionadas o que explican la varianza del NDVI en la zona. Este modelo de regresión lineal fue el método
Splitwise. Y antes de realizar este modelo de regresión múltiple, nosotros tuvimos que analizar cada uno de los datos y las variables de tal forma que pudiéramos identificar las variables que tuvieran multicolinearidad o estuvieran correlacionadas unas con otras. Porque según los estudios dicen que cuando existe alta multicolinearidad o correlación entre variables, los datos salen erróneos. Entonces esto se realizó mediante el análisis, mediante el cálculo del valor de inflación de la balanza. Igualmente la bibliografía dice que que la comparación de esta multicolinearidad, que todos los datos que sean mayores o iguales a 10 deben de ser excluidos del modelo para evitar que nos esté arrojando datos erróneos. Entonces se hizo de esta manera. Este análisis estadístico también, en cuanto a los datos de campo, también de igual forma, como ya se tenía la referencia geográfica de los datos y que también fueron datos mensuales, se tienen datos en distintos tiempos y también datos con distintas variables, se establecieron en un sistema de información geográfica. También a cada uno de estos puntos ubicados geográficamente se les asociaron las capas de NDVI con las que pudimos extraer los valores, de tal forma que tuviéramos una base de datos también extensa en la que se realizó también análisis de correlación para identificar cuáles de estas características extraídas de las fotografías hemisféricas estaban relacionadas directamente con el índice normalizado de vegetación. De esta manera se realizó el proceso metodológico y se obtuvieron, y aquí les voy a mostrar algunos de los resultados que obtuvimos de este análisis. El primero de ellos es la cobertura que se realizó, la distribución del bosque de montaña. En este caso nos salió que existen 283.379 hectáreas en la región de estudio y que el municipio de San Bartolo, Tototepec, Hidalgo, que está por aquí, es el que tiene mayor superficie, y el otro es el de Guayacocotla en el estado de Veracruz, que está por aquí. Los resultados de las capas de información climáticas que fueron resultado de la interpolación también fueron analizadas para poder validar o para evaluar la confiabilidad que tienen estos. Es decir, se generan las capas y los modelos de interpolación, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación de los errores de predicción para poder saber si estas capas tienen una buena confiabilidad. Aquí les pongo, para todas las capas de temperatura mínima, que fueron 2 en total, los errores que arrojaron este modelo de procesamiento de interpolación Coquille. Aquí vemos que estos valores están cercanos a cero. La bibliografía dice que los valores cercanos a cero del error medio se consideran, o sea, los errores que más cercan a cero son los que son más confiables. Resalto en esta tabla también el cálculo del coeficiente de determinación, que es una gráfica en la que, valga la redundancia, se grafica tanto los valores medidos o los valores que se bajaron de las estaciones meteorológicas con los valores predichos, y se realiza un coeficiente de determinación en una gráfica y nos da estos valores. También aquí podemos entender que todos los valores que se acerquen a 1 son los mejores modelos predictivos. En este caso tenemos unos valores muy buenos, quiere decir que los modelos nos están prediciendo, o se están ajustando muy bien a esta predicción, y podemos considerarlos como datos confiables. En el caso vemos aquí unos valores más o menos bajo lo que es la temperatura máxima y precipitación, donde estos coeficientes resultan más bajos, pero también este valor, por ejemplo, es el valor de la temperatura máxima del mes de abril, y este es el valor de la precipitación también de ese mismo mes. Entonces ese mes de abril es el mes donde hay menor precipitación en todo el año. Entonces es por eso también que existen probablemente algunos otros factores que el modelo no está ajustando totalmente con la variable de altitud que nosotros le metimos, sino que también puede depender de otros, dado que hay poca incidencia de precipitación en ese mes.
De esta manera, como les platicaba, teníamos 14 variables ambientales, 14 variables de información climática a través del análisis de multicolinearidad que se hizo para identificar las variables sin multicolinearidad. Se eligieron 7. Estas siete variables a la vez fueron ingresadas también al mismo modelo, pero ya sin multicolinearidad. Perdón. Además de estas 7 variables, se decidió, bueno, con estas variables primero se estuvo haciendo repeticiones con el método de regresión lineal múltiple para ver qué tanta varianza explicaban estas 7 variables y cuáles eran las variables que estuvieran aportando la mayor explicación de la varianza. Pero se decidió también utilizar variables compuestas, es decir, variables como aquí tengo las 7 variables que se eligieron, que es aspecto, pendiente, precipitación anual, estacionalidad de la precipitación, carbono orgánico de suelo, pH de suelo y el trimestre más frío. La combinación de estas variables también se estuvo ingresando al modelo, al método Stigwell, de tal forma que nosotros estuviéramos identificando cuáles de estas variables estuvieran aportando también variabilidad con la combinación. En este caso, esta variable que se identificó que la combinación de aspecto pendiente podía aportarnos una explicación de variabilidad importante, por eso se decidió dejar. Y se hicieron todas las posibles combinaciones que existen de 2 y de 3 variables, de tal forma que identificamos que estas 2 variables pudieran ayudarnos a esta explicación. Entonces, en realidad no fueron 7 variables, sino fueron 7 variables ingresadas al modelo. Para cada uno de los datos de NDVI, de los 11 que tenemos, además de los promedios anuales y el promedio general, se extrajeron, se recorrió para cada uno el modelo Stigwell. Resalto también en este cuadro el NDVI de marzo, donde es el mayor, digamos, es el mayor o es el mes en el que se explica la mayor cantidad de varianza. En este caso es cerca de, bueno, 39%. Y la variable que está explicando esa mayor varianza es el carbono orgánico de suelo. Y así para cada una de estas nosotros podemos estar analizando cuál es la variable que te está explicando esa variabilidad que existe. Y aquí también resalto entonces el promedio de 2014 con un 27% y casi, bueno, la mayor parte de esa varianza está explicada por la variable aspecto y pendiente. En el caso del promedio de 2016 también se explica bastante porcentaje de esa varianza, y la variable también que explica es la variable que explica mayor proporción es la variable de aspecto y pendiente. Aquí resalto esta columna, dado que es una variable que está presente como en segundo lugar de la explicación de la varianza de los modelos generales. En este caso es en segundo lugar, en este caso también, y aquí en negrita se resaltan cuando es una variable importante. Es por eso que resalto en amarillo que la temperatura del trimestre más frío fue una variable que explica una porción importante de esa varianza. En este caso fue para el índice de vegetación obtenido en la cobertura densa que se obtuvo. Otro dato que nosotros analizamos es de que esta superficie que nosotros obtenimos, que son de 283.000 hectáreas, fue inferior a la que se obtuvo, por ejemplo, en el mapa de distribución potencial. Obviamente, como es un mapa de distribución potencial, pues tiene una más amplia cobertura. Entonces obtuvo menor cobertura de esa, pero también se obtuvo mayor cobertura que lo que dice el mapa de distribución de INEGI y el mapa de distribución que propuso Rendowski. Pero ambos mapas, los 3 mapas, coinciden en un 70% de la distribución. Otro dato que también nos permite analizar es los errores de predicción que se obtuvieron de los modelos. Los modelos, como les platicaba, a través de la evaluación de los errores y del coeficiente de determinación, nos dicen si son buenos o no modelos predictivos. En este caso, puedo asegurarle que los modelos que nosotros utilizamos para la generación de las variables climáticas son unos buenos modelos predictivos, dado que el análisis de errores y coeficiente de determinación así nos lo están diciendo.
Como les platicaba un poquito anteriormente, particularmente en el dato de precipitación de los meses de mayor y menor precipitación, que coincidían con los datos de menor coeficiente de terminación y mayor coeficiente de eliminación, ahí son datos que es posible analizar. En el caso de los meses donde hay mayor precipitación, fue muy elevado el coeficiente de terminación, es decir, la precipitación está jugando un papel muy importante y el relieve que se utilizó para predecir esa variable es muy importante. Sabemos que la variable está totalmente relacionada con las variables climáticas, entonces fue una buena opción es utilizar la altitud como una variable predictiva. Sin embargo, también el mes de menor precipitación, que es el mes de abril, fue el que tuvo menor coeficiente de terminación, es el modelo que menor se ajustó de todos. Esto también porque existe menor precipitación. Es importante esta variable, esta precipitación, bueno, y la altitud, para determinar estos modelos. Los modelos para los meses de febrero de 2014 y para marzo de 2016 fueron donde se explicó la mayor cantidad de varianza del índice normalizado de vegetación. Y las variables más importantes o las que explicaron la mayor proporción de esa varianza fueron las variables de aspecto y pendiente. Entonces estas se consideran también como variables que explican también un porcentaje de esa variabilidad. En el caso de la cobertura abierta, los meses de abril igualmente fueron los meses más bajos, mientras que el mes de marzo también es explicado la mayor varianza a través de los modelos. En la mayoría de los modelos para la cobertura abierta se puede identificar que las variables que nos están apoyando a explicar esa variabilidad, esa varianza, son las variables de precipitación anual y pendiente. Esto también está documentado en algunos artículos donde dice que para caso de estudios tanto de distribución de especies, de explicación en cuanto a las variables estructurales del bosque, las variables de pendiente de energía son importantes, tanto las de humedad como la de energía, como lo es también la variable de carbono orgánico de suelo. También explica un 23% de la varianza en el caso del mes de marzo de 2016. Y esta a su vez, como le resalté en la tabla, en particular para este mes, es donde se explicó la mayor proporción de la varianza, estos apoyados por las variables de carbono orgánico, la precipitación y la estacionalidad de la precipitación. Como les decía, las variables de humedad, las variables de precipitación y las variables de carbono orgánico son importantes en cuanto a la explicación de esta variabilidad que existe del índice normalizado de vegetación. De esta manera se llegaron a algunas conclusiones sobre este estudio. En primera, como les platicaba, pues que la distribución de este bosque se encuentra en cierta manera fragmentado, principalmente en la parte norte y en algunas periferias, pero existe todavía una franja continua, la cual es una importante proveedora de servicios ambientales y distribución de especies. Es posible que la varianza o la variabilidad del NDVI en la mayoría de los modelos se puede explicar a través de las variables de pendiente y aspecto. También es importante, como ya les vine mencionando durante la presentación, las variables de temperatura y precipitación también son variables que están siendo importantes o están explicando un porcentaje, una proporción de la varianza de esta variabilidad. Entonces también pudimos concluir que este índice normalizado de vegetación que se obtiene a través de las imágenes satelitales es un buen apoyo para identificar la variación que existe dentro del bosque y también en su fenomenología, no solamente en perturbaciones mayores, sino también en la detección de esas variables fenológicas.
Las variables ambientales sin duda explican un porcentaje de esa variabilidad, de esa varianza que existe del NDVI en todos los tiempos, pero no solo son esas, o no son determinantes en todos los modelos. Hay otras variables que se pueden considerar para poder explicar pues, otro porcentaje de variabilidad. Debemos de considerar algunas otras. Y bueno, esta es una presentación que les tenía preparada. Espero les haya agradado y estoy atento a las preguntas. A ver. Te apoyaste en algunas herramientas, ¿no? Bueno, algunas técnicas, ¿no? Que son interpolaciones. Sí. Como tú sabes, existen diferentes técnicas, ¿no? Pues ya pueden ser determinísticas o probabilísticas, ¿no? En este caso tú estudiaste probabilísticas, ¿no? Que es inverso de que es técnicas geoestadísticas. Geoestadísticas. Ok. ¿Me puedes explicar de manera general en qué los procesos para hacer una predicción espacial a través de técnicas geoestadísticas? Ubicar los datos que se tengan de las variables a través de un proceso de interpolación que viene en un sistema de información geográfica. Un paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es la exploración de datos. Okay. ¿Qué consiste la exploración de datos? La exploración de datos consiste en identificar aquellos datos atípicos que nos pueden sesgar esa interpolación. Entonces, ahí se identifica a través de la curva de ajuste del semiparalelograma. Eso ya es después. Bueno, sí, es después. Ese es nuestro primer exploratorio. Ok, nuestro exploratorio. Dices que identifica datos atípicos, ¿no? ¿Qué más identificas en esa análisis exploratorio? ¿Qué más? ¿Qué más haces? Aparte de identificar datos atípicos. La distribución. ¿Distribución qué? Distribución normal. ¿De qué? De los datos. De las variables. De las variables. Sí, ¿y si no tiene distribución normal? ¿Qué haces? Se ajustan. ¿Cómo? Se puede hacer una aproximación logarítmica o se puede hacer raíz cuadrada o raíz, distintas operaciones, pero la misma operación sobre todas las variables para poder ajustarlos a la normalidad. Ok, es una serie de transformaciones, ¿no? Transformaciones. Ok, bueno. Posteriormente, cuando ya hiciste este proceso, ¿no? Tu análisis descriptivo, ¿cuál es el segundo paso? El ajuste del semiparalelograma, que consiste en, el semiparalelograma es en graficar la distancia que existe entre pares de puntos y graficarlo para ver la línea de ajuste. Sí, construyes un semiparalelograma experimental. Un semiparalelograma experimental. Ok, ¿y esto con qué lo ajustas? Esto se ajusta, se ajusta visualmente, se hace el ajuste. Bueno, hay métodos, ¿no? Que consideran el ajuste a través de la piopita, a través del rango, a través de la cima, pero yo hice el ajuste a través de una visualización del semiparalelograma. Sí, un ajuste visual, ¿no? Es un ajuste visual. Sí, o otra vez puede ser a través de suma de cuadrados del error, ¿no? El que te arroja el menor error es el que tú eliges. Exactamente. ¿No? Posteriormente, el tercer paso, ¿cuál es? Después de que ajustes ya tu semiparalelograma con algún modelo teórico, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso pues, es el de desarrollar la interpolación. ¿Cómo qué? Con las variables que actualmente se identifican. ¿Con qué realizas la interpolación? ¿Qué métodos? Métodos estadísticos de interpolación de distancias, ¿no? No, después estabas hablando de Cocrigi, ¿referías algunas de esas? Método de ajuste gaussiano o exponencial de acuerdo a la forma de la curva. No. Primero ya hiciste tu ajuste del semiparalelograma, ¿no? Con algún modelo teórico. Posteriormente haces la predicción espacial. ¿Sí? Sí. Predicción espacial con alguna técnica de Cocrigi. ¿Sí? Ok. En este caso fue Cocrigi. Ok. Después, ¿qué haces? Una vez que ya tienes tu predicción espacial, pues se hace el análisis de errores y el análisis de haces la validación de los datos. Ok, bueno. En este caso tú mencionas que utilizaste Cocrigi, ¿no? Sí. Para eso tú necesitas una covariable. Sí. ¿Por qué utilizaste en este caso fue la altitud, ¿no? La altitud que está representada por el modelo de elevación. Sí, exacto. Ok. ¿Por qué empleaste esa covariable? Porque por conocimiento y de acuerdo a la revisión bibliográfica, la altitud está relacionada directamente con el comportamiento o la distribución del clima. ¿No le dio curiosidad por evaluar la correlación?
La correlación de... tu variable predictora. Sí, bueno, sí, y de hecho la teoría también dice que cuando la variable está altamente correlacionada es un pero no la evaluaste. No lo logré. Bueno, entonces no hay, todo eso a lo mejor me está mencionando, me hubieras haber comentado que cuál era la correlación entre, entre estas dos variables. Es exactamente lo mismo, pero privado. Y cuesta una lana. Sí, exacto. Pero lo podemos hacer, claro, independientemente de su costo. También tenemos licencia de ese. Sí. Pero además del costo, ¿cuáles otras diferencias? Pues, una de las ventajas también es el tiempo, ¿no? El tiempo con el que yo podía explorar un software que no conocía también era una ventaja yo ya saber un software. Hay mucho más investigaciones desarrolladas con software privados, hay muchas herramientas también desarrolladas. Sé que, por ejemplo, también el software Quantum tiene más o menos la misma plataforma de manejo que el R, en el que mucha gente desarrolla herramientas y las va subiendo a la página de Quantum para poder bajar y procesar. Pero para poder subirlas no es que tú desarrollas algo y las subes. O sea, no es así. Es libre, pero... No, con los créditos. No es así. Ajá. Requiere una serie de procesos, lo evalúan antes de que ocurra subirlo. Claro, es libre, el responsable de sus aplicaciones es quien lo use, sí, pero se tiene que asegurar que existe una calidad, que probablemente haya bugs, errores, ¿no? Claro, sí, pero se pretende que eso sea lo mínimo y que haya una garantía no garantizada, ¿no? De que la investigación que se está haciendo con software libre es usable y es altamente confiable o muy confiable, ¿no? De tal manera que tú no puedes demandar, por ejemplo, a R porque te dio un resultado erróneo y no, esa es tu responsabilidad, sí, claro. Valorarlo. Entonces la investigación que se hace es así, que se desarrolla y se sube, sino que en el proceso de desarrollarlo y subirlo es todo un asunto técnico, probablemente similar a lo que hacen las compañías privadas. Sí, las compañías privadas tienen ya su equipo de científicos que desarrollan herramientas y están validadas totalmente. Esa es una ventaja, sí, claro, que nosotros usuarios, ¿no? Tenemos cierta certeza, seguridad de que es un software que está bajo escrutinio, sí, bajo validación permanente, y que habrá otros desarrollos que lo estén validando continuamente y mejorando. Sí. El método de stepwise es un método de selección, no es un método de selección. Es una variación del... Es un método para seleccionar con qué variables vas a hacer el modelo de regresión. ¿Qué ajustes? O sea, el modelo, donde dice ajuste debe decir modelo. Sí. Y donde dice modelo debe decir método. Sí, método. Sí. Eso es fundamental, no vayas a dejarlo en otro foro de manera diferente y digo de esa manera porque alguien puede meterte en problemas. ¿Qué te significa el NDVI? El NDVI es altos valores de NDVI, ¿qué significa? altos valores de NDVI, vegetación saludable y con actividad fotosintética. Con actividad fotosintética. Sí. La estacionalidad de la precipitación. ¿Qué significa la estacionalidad de la precipitación en los términos en que lo estamos manejando en este trabajo? ¿Qué significa? La estacionalidad de la precipitación es el coeficiente de variación, es decir, depende de una relación de la desviación estándar de la precipitación entre la media. Entonces, si hay mayor varianza o mayor desviación estándar, ese coeficiente de variación va a ser mayor. Eso quiere decir que mientras el valor del coeficiente de variación se acerque a 1, porque varía de 0 a 1, mientras sea más grande, va a haber mayor varianza en el lugar donde se encuentra. Y por otro lado, el carbono orgánico del suelo está resultando que tiene un valor muy alto. ¿Sí?
carbono orgánico, decías que es, ¿qué? ¿Cómo se incorpora? Es la incorporación de hojarasca muerta al suelo y ahí a través de condiciones ambientales como humedad, temperatura, se incorpora con desintegración. Estamos solucionando el valor de Muy bien. carbono. Es Yulo, pues denos unos minutos, ¿no? Ya, explicación de que siendo las 10 horas del día 8 de diciembre de 2017, se reunieron en la sala de juntas del mismo edificio los profesores Dr. Lauro López Mata, Dr. Remigio A. Guzmán Plazola, Dr. José Luis Villaseñor Ríos y Dr. Gustavo Cruz Cárdenas como presidente y vocales respectivamente, con la participación del Dr. Evandro Uscanga Mortera como sinodal en el jurado del examen, que para obtener el grado de maestro en ciencias en el posgrado en botánica presentó César Moreno García, quien después de haber cumplido con los requisitos que establece el reglamento de actividades académicas de este colegio, fue autorizado por la Dirección General de la institución para sustentar dicho examen. Después de que el doctor Lauro López Mata, presidente del jurado examinador, declaró legalmente instalado el mismo, que con anterioridad estudió y aprobó la tesis bajo el título Análisis de la heterogeneidad del índice normalizado diferencial de vegetación NDVI del bosque húmedo de montaña en Hidalgo, México. Concluyeron el examen, se procedió a la discusión del mismo, acordándose que el ingeniero en planeación y manejo de los recursos naturales renovables César Moreno García, en el examen que presentó para obtener el grado de maestro en ciencias en el posgrado en botánica, resultó aprobado. Se protocoliza el acto señalado mediante la presente acta constancia que firman de conformidad los miembros del jurado examinador y el sinodal a las 12:25 horas del mismo día, dando fe el secretario académico del Colegio de Posgraduados. Gracias a todos por su apoyo y gracias por su presencia también. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias, César. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.